Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. ¿Cómo es la comunicación con tu pareja o con algún miembro de tu familia o con alguien en tu entorno? ¿Te has dado cuenta que cuando inicias una conversación y va de lo más bien, pero de repente se empieza a tornar extraña? Que la persona que te está escuchando percibe tus palabras de una forma diferente, su postura empieza a estar a la defensiva y la respuesta de esa persona se torna muy diferente al hilo de la conversación. Eso es porque están siendo intervenidos, no quieren que haya armonía entre ustedes. ¿Sabías que existen seres llamados jataras que su única función es evitar armonía en sus relaciones? Es increíble, pero existe. A continuación, en este gráfico se puede ver cómo una humana es antena emisora, bajo el efecto hipnótico cognitivo del jatara, que la induce y la malinfluencia adrede sus pensamientos. Aquí ella está siendo abducida por el interventor de la comunicación, el jatara. Sus ojos se miran con una mirada muy vaga, como oída. Su aspecto facial se ve de esa manera. También se da el caso cuando puede ser todo lo contrario. La mirada se torna muy fija, muy posesiva en la persona. Así las personas están siendo controladas telepáticamente, como se mira en este gráfico. Un ser humano, sin saberlo, puede estar bajo este tipo de intervención y manipulación sin tener la menor sospecha de lo que están haciendo con él. Puede pasar el resto de su vida siendo una antena emisora discordante. También se seleccionan perfiles psicológicos en grupos laborales, en núcleos sociales. Seleccionan a aquellos perfiles psicológicos humanos que son fáciles de inducirlos a una hipnosis cognitiva temporal. Por ejemplo, las categorías dominantes y susceptibles. Y transgiversar el sentido de las palabras, confusiones que propicien malos entendidos, discusiones que terminen dañando el buen clima comunicacional entre las personas, impedir el fortalecimiento de vínculos humanos sociales, produciendo grietas comunicacionales entre ellos, producir división de formaciones ideológicas y producir divisiones de grupos sociales, en donde los jataras serán los anfitriones de esas conversaciones, la implementación de ideas para que los humanos antenas las reciban y las lleven a los núcleos familiares o sociales donde puedan desarrollar un ambiente en discordancia, producir hipnosis cognitiva y adherencia comunicacional entre los seres humanos. Si accionas a darle like, suscribirte y compartir esta información, ayudarás a que llegue a más personas que puedan estarla necesitando. Gracias. En este gráfico que a continuación te muestro, se mira la apertura de la onda mental entre una persona, que es el receptor escucha en alerta, y la otra persona, que es el humano hablante en peligro. Aquí ya se han iniciado un diálogo y empiezan a haber problemas de interpretación y de receptividad en el mensaje debido a sus propios constructos mentales, sin todavía la intervención de jataras. Recuerden que los jataras han estudiado el perfil psicológico y dependiendo de las reacciones o emociones o intenciones de alguna de las personas es cuando ellos van a tomar acción para habilitar su campo virtual holográfico y manipular las emociones, los pensamientos, inclusive el semblante y comportamiento corporal de la persona por medio de la intersección de campos magnéticos. En la siguiente gráfica se mira cómo esos campos magnéticos empiezan ya a ser modificables por la manipulación interventora de los jataras en el emisor y el receptor. Se empiezan a contaminar los campos magnéticos y empiezan las emociones a ser discordantes. En esta siguiente gráfica podemos mirar cómo entra en acción al campo comunicacional entre dos personas y ya el jatara interventor está de manera presencial. A ese punto
ya el campo magnético ya está anclado y está poseído entre un diálogo de el escucha observante con el emisor, que viene siendo el humano antena intervenido. Por lo contrario, la otra persona, el otro humano, se encuentra en peligro. Su campo magnético ya está infectado y vulnerable. En la siguiente gráfica podemos ver cómo el humano que está siendo intervenido por el Hatara, se empieza a ver el color de la energía y de las ondas vibratorias que está emitiendo y cómo ha sido encerrado en esta cárcel temporal, produciendo hologramas en tecnología virtual frente a esta persona intervenida, de manera que lo que está escuchando del hablante está llegando hacia sí mismo totalmente distorsionado, creyendo que le están hablando de una manera amenazante, ofensiva, lo que hace que se ponga a la defensiva. Y cuando esta persona que está intervenida empieza a hablar atacando a la otra persona que no ha sido intervenida queda en un estado como de confusión, porque detecta que algo mal está pasando con su amigo, con la persona con la que estaba conversando, ya que se da cuenta al observarlo y al escucharlo que ha cambiado de postura y que sus respuestas no llevan el hilo de la conversación iniciada. Va a cambiar el sentido de la forma de comunicarse entre ustedes, lo cual implica responsabilidad y cordura al momento de entablar diálogo con las otras personas. Es muy importante que cuando ustedes detecten que alguna persona está siendo intervenida por un Hatara, no deben de señalarlo, no deben de decirles, simplemente quedarse callados, observando y tratando de mantenerse alerta ustedes mismos de no entrar en esa manipulación por un Hatara. Hay maneras de reconocer cuando una persona está siendo interceptada y manipulada por medio de un Hatara, observando lo siguiente: hay una pérdida del sentido de la comunicación, ya que la otra persona interpreta este diálogo como una ofensa, como un insulto, como un pleito, como algo malintencionado en su contra. Lo puede percibir como reclamo, crítica, reproche, queja. Paralelamente empieza a producirse este tipo de cambios en su mirada y en su fisonomía. Pupila encogida, el iris que cambia sutilmente de color, ojo, aspecto vidrioso o sensación de estar cubierto por un tejido opaco, mirada fría, penetrante, sin parpadeo por segundos, sensación de ataque o de ofensivo, expresión facial de enojo, alteración exagerada o de desconcierto, semblante con tonalidad cambiante, rojo o pálido, expresión corporal con gestos exagerados o inmovilidad, aumento del tamaño corporal, sensación de hinchado o aumento de peso, temblor en los miembros, titiramiento en el mentón, tics nerviosos descontrolados. Se vuelve de aspecto hipnótico y razonamiento cerrado. Solo ve su propia razón, conducta verborraica, toma el control de la palabra, no mide el tiempo, se cierra a todo tipo de aclaración o de explicación, descarga su enojo u ofensa diciendo cosas sin sentido fuera de contexto, se victimiza mientras agrede verbalmente o físicamente, culpa, acusa o maldice sin sentido coherente, amenaza y sentencia con arrogancia y torpeza, o amenaza y sentencia victimizando y culpando. Se encierra en sí mismo, permanece enojado u ofendido por muchísimo tiempo. Solo perdona con disculpas o reconocimiento a su razón. La hipnosis cognitiva obtucida puede ser temporal por día u horas, puede ser prolongada por semanas o meses, o puede perdurar por años. Por otro lado, es importante entonces, en esos momentos que uno va a tener un diálogo con alguna otra persona, hablar despacio y con buen tono de voz al escucha, mientras el feedback se dé en sintonía y en cordura. Por más que existan diferencias de criterio, se debe estar atento al entendimiento mutuo o a la aceptación de diferencia de criterios. En este sentido, permanece un diálogo estructural, cordial y constructivo. En caso que se produzca lo contrario y que el escucha mal interprete la situación o sus palabras, o lo que ustedes le estén comentando no lo puede entender, sugiero
entonces deferirse a esa persona de esta manera. Disculpa, considero de nuevo comentarte lo que acabo de decirte. Posiblemente no fui claro en exponerte mi idea, mi comentario, y te agradecería que me detengas si algo no estoy siendo bien explicado o si no me estás entendiendo. Solo deseo que entiendas de manera correcta lo que realmente yo trato de comunicarte. Si aún así el escucha no logra entenderte por su interpretación cognitiva o porque se siente afectado ideológica o emocionalmente, en estos momentos se está reuniendo las características para ser intervenido por un Hatara. Y si es así, ante una situación como esta, se procede de la siguiente manera. Sería el momento de hacer una interfaz para una protección del hablante y escucha. Puedes hacerlo de esta manera, tratando de ser lo más imaginativo o imaginativa posible. Soy, dices tu nombre, todo mentalmente. Amplío el campo vibratorio de mi onda mental telepática, bloqueo e imposibilito intervención de Hatara en esta conversación. Hago extensible el campo vibratorio del entramado lumínico entre el escucha y yo. Imagina mentalmente que se emiten estas ondas vibratorias. Creado con la onda mental telepática todas las acciones mencionadas. Si el hablante es otra persona y no se produce el feedback entre ustedes y el hablante por incompatibilidad de personalidades o ideológica, situación que imposibilita un diálogo entendible y armonioso, es más que seguro que la comunicación establecida esté a punto de ser intervenida por un Hatara, porque ellos aprovechan todo, aprovechan cualquier punto donde vean que pueden introducirse, y en esos momentos tomará al hablante como su antena emisora. Por ello es que se tiene que estar bien alerta en una conversación. Si accionas a darle like, suscribirte y compartir esta información, ayudarás a que llegue a más personas que puedan estarla necesitando. Gracias. En esta situación se debe de proceder con un antifaz. Soy, se dice el nombre, mentalmente amplío el campo vibratorio de mi onda mental telepática. Bloqueo e imposibilito intervención Hatara en esta conversación. Hago extensible el campo vibratorio del entramado lumínico entre el escucha y yo. En el caso que se haya confirmado que el ser hablante ha sido tomado por algún Hatara, entonces decir mentalmente, soy, se dice el nombre, mentalmente amplío el campo vibratorio de mi onda mental telepática. Hago posicionamiento vibratorio comunicacional. Asisto al hablante. Lo libero de la abducción telepática Hatara. Desbloqueo su mente del control telepático Hatara. Expulso al Hatara. Bloqueo su pase telepático dimensional o presencial entre el hablante y yo. Hago extensible el campo vibratorio del entramado lumínico entre el escucha y yo. Es importante imaginar que mentalmente se emite las vibraciones creando estas ondas mental telepática a las acciones mencionadas. Si eres consciente ya de toda esta situación, porque al estar escuchando esta información te has dado cuenta que has pasado en muchas ocasiones por estas situaciones, antes de salir, si vamos a tener algún convivio o algún encuentro, alguna reunión social o familiar, es importante prevenirnos, protegernos, cuidarnos, responsabilizarnos de nuestra propia protección. Este ejercicio es muy recomendable. Soy, dices el nombre, me protejo con el entramado lumínico conforme a mi voluntad. Realizo las siguientes acciones. Protejo mi campo mental, cognitivo en este holograma tierra. Soy consciente del sentido direccional de mis palabras. Cuando hablo con las personas, me expreso verbalmente con claridad y entendimiento. Soy cuidadosa con mis expresiones gestuales y con el tono de mi voz. Desarrollo mi propio enlace comunicacional, vibratorio, mental y telepático. Me protejo a mí misma. Protejo mi comunicación y diálogo cuando soy hablante o escucha. Protejo a las personas que hablan conmigo.
creamos un vínculo comunicacional armonioso, respetuoso y constructivo. Detecto a tiempo la presencia del Hatara interventor comunicacional. Soy asistida por el Padre Madre. Me convierto en un ser humano hablante y escucha autónomo y solvente. Te recomiendo que investigues sobre este tema. Lo que yo expuse solo fue un extracto muy breve de la gran información que existe al respecto, y es muy importante que aprendamos, sepamos a fondo, que tengamos la cultura de la investigación, porque ello nos va a ayudar a crecer en todos los aspectos. Abajo dejo el enlace de la fuente donde fue sacada esta información, y algo muy importante es que todo lo que yo comento, lo que yo comparto en mi canal, es porque lo he vivido, lo he experimentado, y entre la inquietud del saber por qué paso por ciertas situaciones, voy, investigo, analizo y empiezo a documentarme, y efectivamente encuentro que estas experiencias tienen un trasfondo, tienen un porqué. Entonces te invito a que investigues por ti mismo. Si accionas a darle like, suscribirte y compartir esta información, ayudarás a que llegue a más personas que puedan estarla necesitando. Gracias. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía, y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento, y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.